Universidad Central y Red Compra presentan Mirada Central. Juana de Arco, Ana Bolena, Marie Curie, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Teresa de Calcuta, entre muchas otras mujeres, desde sus intensos trabajos han contribuido a cambiar el mundo. En Chile tenemos nuestra propia historia y nombres de mujeres muy potentes que hoy queremos recordar. Esto es Mirada Central, un programa de la Universidad Central aportando al conocimiento y desarrollo del país. Durante el 2018, la lucha feminista en Chile ha levantado sus banderas de lucha nuevamente, tal como ha ocurrido antes en nuestra historia. La necesidad de enfrentar la equidad de género como país y la deuda que el Estado tiene en cuanto a las igualdades de todos los ciudadanos ha centrado la discusión en esta oportunidad en el rechazo al acoso, la violencia de género y la educación sexista. Esta nueva ola feminista es la última expresión que las mujeres chilenas están dando en libertad. Tiene un pasado en la historia donde han quedado plasmados momentos en que las mujeres han transmitido lo que son: curanderas, madres, santas, valientes y transgresoras cuando tienen las herramientas y oportunidades para realizarse en plenitud, siendo sus conductas o hazañas valoradas u olvidadas. Desde la revisión académica de los hechos hay espacio para quienes dieron que hablar en momentos inesperados, en situaciones difíciles, llegando a sorprender a toda una sociedad en muchos casos. La historia de quienes actuaron con valentía y coraje contra viento y marea, que nos ayuda a encontrar sentido al movimiento feminista en la actualidad en un nuevo capítulo de Mirada Central. Para hacer un recorrido histórico identificando algunas mujeres pioneras o destacadas en nuestro país desde los pueblos originarios hasta el siglo XIX, le hemos pedido a Antonio Márquez, historiador, publicista, periodista y académico de la Universidad Central, que nos acompañe a revisar parte de estas increíbles biografías. Para comenzar, nos gustaría saber cómo era la presencia y la importancia de la mujer antes de la llegada de los españoles a nuestro territorio. La figura de la machi nos habla de un lugar preponderante para el pueblo mapuche. El concepto matriarcal, el matriarcado, surge en los comienzos de la historia. O sea, la historia humana es matriarcal y hay que entenderlo así por las funciones que va cumpliendo la mujer, en el sentido de ser en pueblos agrícolas, que se mueven por todos lados, la que sustenta no solamente la alimentación de los hijos, sino que la que domina la estructura familiar. Todas las sacerdotisas son importantes en la historia. Culturas como la minoica en Creta, es decir, los matriarcados absolutos. Y así va ocurriendo mucho en muchas naciones, en muchos estados que se van formando. Pero ocurre que en América Latina, el pueblo mapuche, que va a llegar tras un largo viaje a través del continente y se va a instalar, ¿no es cierto?, en nuestro territorio, nuestro mapu, como dirían ellos, nuestra tierra, tiene una característica especial. Aquí la mujer no solamente es el centro del dominio familiar, o sea, la encargada de la familia, con todas las responsabilidades que eso implica, sino que al mismo tiempo tiene algunas cosas como uno se recuerda, ¿no es cierto?, de la antigua Grecia, esta unión espiritual, esta unión con lo que está más arriba, lo más allá. Y en el caso de la machi, esa trascendencia de la mujer en los comienzos de nuestra historia, va a cambiar profundamente. Va a desaparecer cuando llegue el pensamiento europeo, sobre todo con la conquista española, donde ya estamos en un periodo muy oscuro en términos de los roles o las funciones que tiene la mujer y el hombre, pueblos formados en la guerra, pueblos absolutamente intolerantes, donde la mujer ha perdido toda su fuerza, su poder y su presencia. Y eso se va a replicar con la llegada española a nuestro país. De la cosmovisión y los rituales ejecutados por la figura de la machi pasamos a la sangre fría de Inés de Suárez. ¿Cómo fue posible que ella tuviera el poder de tomar la decisión de asesinar brutalmente a los líderes de la resistencia indígena siendo mujer? Llegan algunas mujeres, muy pocas al principio, y en esta primera oleada llega esta mujer que viene de Plasencia, de España, donde su marido ha ido a América y ella parte a buscarlo. Es una mujer apasionada. El solo hecho de partir de España para llegar a América a buscar a su marido, del cual no sabe nada, ya habla de una pasión muy especial.
Pues bueno, la informan que el caballero parece que murió, que desapareció, y eso hace que ella encuentre consuelo en otro hidalgo español. Ese sí sabía leer y escribir, que se llamaba Pedro de Valdivia. Y ahí parte esta historia. La gracia de esto es que ella asume un rol de defensa de lo que están haciendo. La gracia de Inés de Suárez, para mí, en el concepto del hecho histórico, es que no solamente se hace cargo de la ciudad, de la defensa de la ciudad, junto con otros, ¿no? Alonso de Monroy y otros más que han quedado ahí, porque Valdivia anda, por supuesto, fundando ciudades, a eso vino, sino que además va a tener la valentía de hacer un hecho que todos conocemos, porque yo creo que es su sello fundacional: tomar una espada, decirle a los oficiales que están al lado de ella que maten a los caciques, a todos estos caciques que están ahí detenidos, son 7, y los otros como que dudan un poco, y ella con sus propias manos, y esa es la cosa más impresionante de este personaje, es que con sus propias manos les corta la cabeza. Ser aventurera en 1500 definitivamente está prohibido para una mujer. Por eso las historias de Catalina Erauso, que usó nombres como Francisco de Loyola, Alonso Díaz, Antonio Erauso, entre otros, para confundirse entre hombres, son relatos llenos de valentía. Tal vez usted ha escuchado hablar de las hazañas militares de la famosa monja alférez. La monja alférez, un personaje realmente único en nuestra historia, y no solamente en nuestra historia. Este es un caso que ojalá uno pudiera contarlo entero, que fascinante, pero podemos decir algunas cosas como la siguiente. Los padres hacen una manda, pobrecita, la cabra chica la meten en un convento de por vida. Miren la situación. Ella logra arrancarse, se arranca y se disfraza de hombre. Primer concepto extrañísimo para la época. Eso no lo olvidemos. Y de ahí logra entrar como paje aquí, pero es un tipo de malas pulgas. Digo un tipo porque anda de hombre. Y de muy malas pulgas, y se enfrenta con el que se le cruza por delante y mata al que se le cruza por delante. Así es nuestra querida Catalina. Y de repente decide arrancarse de todo ese mundo y se ve en América. Y en América ya es soldado, por lo tanto nadie la reconoce. Y se le dice a la monja alférez porque evidente 2 palabras que es clave. Monja porque la metió en un convento, y alférez porque alcanza el grado de alférez militarmente durante las guerras. Lleva a ser un brazo, pero armado, profundamente importante en las campañas en Arauco. La monja alférez recorre América Latina peleando, llega hasta, digamos, lo que es hoy día Perú, Bolivia, Chile, y aquí en una de las batallas quedaría. Y miren, aquí viene el hecho más extraordinario. Pensando que se puede morir, se confiesa. Y se confiesa que es mujer, lo que provoca en el cura confesor un ataque, ¿no? Ustedes entenderán, mujer, usted es un soldado. Bueno, no importa la historia. Finalmente quedan tan impactados que hablan con las autoridades quedan más impactadas todavía. Y la mandan del Papa Urbano VI, y el Papa la recibe y le autoriza, único caso en la historia hasta ese momento, a usar ropa de hombre. Doña Javiera Carrera, su patria libre, quería la independencia de Chile, la soñaba noche y día. Cuando flamea en el viento orgullosa la bandera, en sus pliegues se refleja su rostro, Doña Javiera. Dice parte de la resbalosa de Rolando Alarcón. ¿Quién era la hermosa y fina Javiera Carrera? ¿Qué papel cumplió junto a sus hermanos? Yo creo que Javiera Carrera es el personaje de la patria vieja. O sea, no hay duda alguna que ella es la representante más fuerte de la familia más fuerte que existía en la capital de Chile. Eso es lo primero. Las Carreras dominan aristocráticamente a la sociedad en esos momentos. Dominan todos los cargos. Javiera es una heroína que hay que mirarla con ojos de compasión, porque uno la mira como la heroica, pero cuidado, la vida de Javiera es horrorosamente compleja. Algunos datos que sí son importantes por ubicarla en ese periodo. Es la que, no sabemos si es ella la que lo diseña, pero ella sí es la que hace la primera bandera que tiene este país. Se hace el primer escudo que tiene Chile. José Miguel hace la primera constitución chilena en el año 12. Es decir, es un cambio realmente revolucionario. En eso Javiera es el líder. Ella es la que está detrás de sus hermanos. Ella maneja a sus hermanos con el objetivo de lograr la independencia. Ese es como el
el sello de este personaje. Bueno, ella se casa, etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que es importante? Cuando Chile pierde en Rancagua en 1814 su independencia, nosotros le decimos patria vieja, ¿no? Los venezolanos dicen la patria boba, muy entretenidos esos nombres que le dan a ese periodo. Javiera, igual que el resto, tiene que huir, y se tiene que ir, obviamente, a Argentina, que queda aquí al lado. ¿Cómo viven esos personajes? ¿Cómo vive Camilo Enríquez? ¿Cómo vive Javiera? ¿Cómo viven todos estos exiliados? Pésimo, no tienen nada. Vamos a hacer una pausa y seguimos revisando la historia de Chile a través de mujeres sorprendentes. Seguimos en Mirada Central, revisando la historia con el profesor Antonio Márquez. ¿Cómo viven esos personajes? ¿Cómo vive Camilo Enríquez? ¿Cómo vive Javiera? ¿Cómo viven todos estos exiliados? Pésimo, no tienen nada. En una carta que ella le manda a sus familiares, le está diciendo que lo único que podemos comer son las lágrimas que nos quedan. O sea, en ese momento decir que solo quedan lágrimas es muy, muy claro, y por eso que Javiera tiene esa cosa tan fuerte. Pero ella tiene un odio. Hay un odio ahí contra O'Higgins, que en ese momento ya es director supremo. Y cuando le ofrecen volver a Chile, ella en esa cosa orgullosa de mujer, esa cosa de ser la madre de sus hermanos, ¿no? Dice, no, mientras esté ese tirano, yo no regreso a mi país. O sea, imagínense la fuerza del personaje. Y bueno, su historia, para que dicen por ahí, malas lenguas, que anduvo como enamorándose de un oficial que se llamaba David Hewitt, que era un marino norteamericano, pero no hay nada concreto. Pero yo lo cuento porque aparece en más de algún lugar esa información. Pero Javiera va a lograr, cuando regresa a Chile, que el presidente de Chile, en esos momentos estamos hablando del periodo de la anarquía, traiga los restos de sus tres hermanos. Los tres hermanos que han sido fusilados, y ella logra que los traigan a Chile, y ella, cuando muere el año 1862, descansa en la paz relativa de los guerreros, ¿no es cierto?, junto con sus hermanos. Esa es como la historia básica. Personaje clave en la independencia, o sea, no hay otra más deslumbrante, como diría por ahí Pablo Neruda. Una patriota agitadora muy valiente fue María Cornelia Olivares, quien recibió violentas humillaciones por parte del ejército español. Cornelia Olivares vive en Chillán. Chillán, hay que imaginarlo en ese momento, es el punto realista por excelencia. O sea, cuando empieza la guerra de la independencia, el ejército español, que fue detenido por carrera, finalmente se va a encerrar en Chillán. Y en Chillán son realistas. Entonces, eso quiere decir que es un ambiente realista, donde esta mujer reclama y pide libertad e independencia para su patria. Esto va a provocar una serie de humillaciones que va a sufrir, y una vez que Chile pierde en la batalla de Chacabuco, el dominio español empieza a buscar la venganza en todos estos personajes. Y uno de ellos está Cornelia Olivares, la cual es humillada. Ella es una mujer muy fuerte, ¿eh? Ella protesta, reclama permanentemente, llama a que los hombres entreguen su vida por la lucha por su patria. Y finalmente la detienen. Y cuando la detienen, le hacen un proceso que es bastante humillante, diría yo. Más que nada el concepto es de la humillación. A ella la rapan, la dejan absolutamente calva y le quitan las cejas. O sea, los rasgos del rostro se desordenan. Una mujer que es atractiva. Y la pobre va a ser amarrada a un árbol en la plaza de Chillán. Piensen solamente en eso. El miedo, el terror, la humillación, el dolor, todas esas cosas se mezclan en esta heroína silenciosa y olvidada.
Informante de la Armada durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, luchó codo a codo como militar junto a los soldados chilenos. Fue condecorada, pero murió en una profunda soledad y pobreza. Seguimos avanzando en nuestra línea de tiempo para encontrarnos con Candelaria Pérez. Doña Candelaria Pérez nació el año de la independencia, 1810, o de la primera junta, para que usted se ubique en el tiempo. La independencia después. Segundo hecho, ella es muy pobre, es cocinera, y siendo cocinera, sus patrones con los cuales vive deciden irse a Perú. Y ella, sea como la cocinera de esta familia pudiente, a Perú. Y en Perú su vida cambia absolutamente. Ella empieza a sentir esta cosa, la chilenidad, del amor a la patria, y hace y construye y funda una fonda, la fonda de la chilena. Imagínense que más claro, empanadas pequeñas, etcétera, etcétera. Pero ella empieza a ser sospechosa, porque Chile le declara la guerra a la Alianza, y esta guerra, que es del año 37, la pilla a ella con su fonda, etcétera, etcétera. La represalia, siempre hay que pensarlo, que no es porque sea Perú ni Bolivia, es que ocurre siempre. La represalia contra los ciudadanos del país enemigo va a terminar con ellos en la cárcel. Bueno, nuestra querida Candelaria es detenida, su fonda es absolutamente destruida, ¿ya? Y es perseguida igual que muchos chilenos. Ella cae presa, la meten al fuerte del Callao, está en el fuerte de San Real Felipe del Callao, cuando se produce la llegada de las tropas chilenas. La sueltan en esos momentos y se convierte en un personaje bastante interesante. Es como el primera espía que tenemos nosotros ya ordenada, ¿no? Ella, el comandante de la flota chilena en esos momentos es Angulo, y se ponen de acuerdo ella y Simpson para que el otro comandante, ¿para qué? Para que toda la información que manejan desde el punto de vista del mar llegue a las autoridades militares que encabeza Bulnes, que ya estamos en el segundo periodo de la guerra, en el cual Bulnes necesita información de lo que está ocurriendo en Lima y lo que está ocurriendo en el Callao. Y esta cantinera se transforma entonces en soldado del ejército chileno y participa incluso en varias de las campañas. Cuando se toman el primero el pan de azúcar, que es un cerro puntiagudo que está frente al pueblo de Yungay, ahí ella está con fusil en mano, junto con su capitán Nieto, trepando los cerros. ¿Eh? Esa es la Candelaria Pérez. Y cuando van subiendo, un balazo hiere de muerte al capitán. Y ella se queda con el capitán Nieto en los brazos hasta que él muere. Ese gesto, ese hecho por supuesto va a ser conocido rápidamente, y ahí es cuando Bulnes la nombra sargento, le da el título de suboficial del ejército, y terminada la campaña regresa a Chile. Muere como empezó, en la más absoluta miseria, y a los 60 años en 1870. Además de las armas, durante la segunda mitad del siglo XIX, las mujeres comenzaron a destacar los aspectos más intelectuales, como por ejemplo la literatura. La primera mujer novelista fue Rosario Orrego. Rosario Orrego es uno de esos personajes muy entretenidos, especiales, sobre todo cuando uno quiere estudiar un personaje distinto. Ella es una intelectual, en una época en que el machismo es absoluto, y ella es escritora. Ella va a ser una importante novelista, va a ser una importante poeta, va a ser poetisa, perdón señora, va a ser además una importante editora. O sea, es una mujer de alto trabajo intelectual. Su vida, como la de todas las mujeres de aquellos años, está marcada, ¿no es cierto? En este caso ella es de Copiapó, y en la zona minera, y ahí la casa muy niñita con un señor que es de apellido Uribe, y este señor, claro, con ella va a tener varios hijos, entre ellos Luis Uribe Orrego, que va a ser una importante y destacada personalidad en la Guerra del Pacífico. Esta señorita, que ya tiene varios hijos, se da cuenta que su marido se está muriendo, se está enfermando, y deciden venirse a Valparaíso. Y en Valparaíso muere este señor Uribe. Y ella queda viuda. Es una mujer atractiva, y aparece de pronto un personaje que es otro fantástico, Jacinto Chacón,
Jacinto Chacón es poeta, escritor, miembro de la Sociedad Literaria del 42, una de las más destacadas personalidades, diputado, un personaje flaco, chico, pero divertidísimo. Y él está a cargo de un sobrino que era hijo de un pariente de ella, de él, digamos. Estamos hablando de un muchachito que se llama Arturo Prat. 21 de mayo de 1879, combate naval de Iquique. Nave Esmeralda. Al frente, el Huáscar. En este bloqueo de Iquique está Prat, a cargo de la Esmeralda, y su segundo ahí va a ser Luis Uribe. Se produce el combate a las 12 del día. Y cuentan sus amistades, que en ese momento, en la galería de su casa, que está ubicada en Valparaíso, en el Cerro, de repente Rosario Orrego se siente mal, la quedan mirando, manda un grito tremendo, horroroso de angustia, y dice, se hunde, ese es su grito, se hunde. Se está hundiendo la Esmeralda efectivamente en Iquique. Ella piensa que su hijo Luis muere ahí, por eso grita, y dramáticamente muere de un infarto. Vámonos a Iquique por un segundo. Arturo Prat muere en el primer asalto. Luis Uribe es tomado preso en el segundo asalto y se queda detenido en Perú hasta que logra volver y llega a Chile de vuelta, y después su carrera va a ser brillante. Yo creo que uno de los hechos más extraños, más apasionantes, y de un personaje que poco conocemos, que es un bellísimo personaje. Y desde este momento veremos mujeres que lucharon por ocupar espacios intelectuales y profesionales prohibidos para ellas. Grandes dificultades para lograr el título de médico tuvo Eloísa Díaz, viviendo situaciones que hoy serían una verdadera humillación. Eloísa Díaz tiene una obsesión. Entra a un curso en el Instituto Nacional. Entra y postula a Humanidades, y finalmente en esta carrera por saber más, por conocer más, entra a la Escuela de Medicina. Ustedes no se imaginarán lo que significaba eso en esa época. La primera mujer que entraba a estudiar medicina. No había baños para mujeres. O sea, la Escuela de Medicina era absolutamente machista en su estructura física incluso. Pero Eloísa Díaz va a ser una cosa muy divertida. Los alumnos, sus compañeros de curso, al principio, obviamente la miran como personaje de que hace esta mujer aquí adentro, ¿no? La mamá tiene que ir a dejarla y a buscarla cuando sale de clase. Esa es la mentalidad de la época. Va la mamá para mirar si estos hombres que están ahí la tratan bien, si no tiene problema. Finalmente ella logra pasar sus primeros cursos, segundos cursos, y ya la actitud de los compañeros de Eloísa va cambiando. Pero ella siempre con este temor de la mujer que está desprotegida en medio de tanto hombre. Y un día en que ella sale de dar uno de sus exámenes, están todos los compañeros de curso haciendo fila, o sea, haciéndole un pasillo. Terror, evidente. Y ella empieza a avanzar en medio. Imagínense ustedes por un instante esa situación. Va avanzando, y todos los personajes la están mirando, ¿no? Y cuando está llegando al final, todos estallan en aplausos. O sea, el reconocimiento que recibe de todos sus compañeros hombres, la única mujer que estudia medicina, fue total y absoluta. A partir de ese momento, ya Eloísa Díaz se convierte en un personaje. Hemos abordado la historia de Chile hasta el siglo XIX a través de algunas mujeres muy significativas. En el próximo capítulo seguiremos este viaje, pero conociendo la etapa más importante para las mujeres de Chile. Nos referimos a la realidad de las olas feministas y de grandes mujeres del siglo XX. Recuerda que este y todos los programas se encuentran disponibles en www.ucentral.cl, radio.ucentral.cl y en la 107.1 FM. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en un próximo capítulo.